contar con un invitado también muy especial, un invitado extraordinario. Se trata del marciano que mejor nos conoce, el que ha hecho más misiones sobre nosotros los terráqueos desde mayo de 1947, algo así como 133 misiones sobre la Tierra. Pero se ha disculpado en el último momento. Parece ser que en Marte también hay afición futbolera como en España, como en el mundo, como en la Tierra. Pero para que se sepa si esto es una simple fábula, si es una broma o si puede ser serio, tenemos hoy aquí a algunos de los hombres que más seriamente nos pueden hablar de la serie. Y empezamos rápidamente para que no perdamos tiempo después de la película a propósito del coro. Les voy a presentar en primer lugar a Juan José Benítez, periodista de la Ciudad del Norte, que ha hecho cantidad de reportajes y que empezó simplemente con el periodismo como reportero de todo tipo y ha ido especializándose poco a poco. Aparte de que es muy conocido ya y ha salido en todas las pantallas de televisión española y diferentes programas, aparte de esto, creo que más que presentarlo a él, viene con noticia especial. Ayer ha habido algo en Bilbao, ¿no es esto? Estuve investigando el caso de dos naves de desembarco que fueron vistas durante una hora con un telescopio de 45 aumentos incluso en una zona residencial de Bilbao, en Meguri, por 8 o 9 testigos. Bien, después se encargo con el tema. El segundo personaje importante, conocido probablemente de todos ustedes, como casi todos los que hoy están aquí con nosotros, es Antonio Rivera, que fue uno de los cofundadores del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona y probablemente uno de los hombres que más ha escrito sobre este tema en España. ¿Qué es este Centro de Estudios Interplanetarios? ¿Qué fue en el momento en que fue creado, señor Rivera? Bueno, el momento en que fue creado fue el primero y único centro que hubo en España dedicado, como su nombre indica, a los estudios interplanetarios, lo cual es una temática muy amplia, abarca mucho, no solamente se proponen estudiar los ovnis, sino cualquier tipo de fenómeno interplanetario, entre ellos la posible existencia extraterrestre, y creo que lo que se va a debatir esta noche aquí. En tercer lugar, les presento a uno de los personajes más importantes que hoy existe en el mundo en relación con el mundo de los fenómenos aéreos. Se trata de John Elka, y es entre las muchas cosas que yo podría decir de él, porque su biografía es tremenda, intensa y extensa. Entre lo mucho que yo podría decir de él, quizá lo que nos importe hoy es que es el presidente de la NICA norteamericana, es decir, del Comité Nacional de Investigación de los Fenómenos Aéreos. Es decir, la Asociación Química que yo, no sé si los demás participantes en el coloquio me contradirán, la asociación química más seria que hay en el mundo para estos temas. Señor Elka, ¿qué hace la NICA? La NICA es una organización privada que dedica todo su tiempo a la investigación de informes sobre ovnis, informes que llegan de todas partes del mundo. Después de investigar el informe, utilizamos los servicios de unos 50 doctores que nos ayudan a evaluar los informes y averiguar si se trata de un informe auténtico o no auténtico. Señor Elka, después nos irá contando hasta qué punto son auténticas todas estas cosas. Yo, precisamente es lo que nos trae hoy este coloquio, esta discusión. A mi izquierda, a su derecha, por lo tanto, calculo yo en la pantalla, está el señor Eric Van Denken, suizo de origen, que habla cantidad de idiomas, señor Van Denken, y de que yo tengo noticia desde hace bastantes años, bastante menos de los que lleva tratando este tema de los extraterrestres y de los objetos voladores no identificados. Señor Van Denken, siendo yo todavía corresponsable de prensa en Alemania, ya he dedicado a escribir libros y a llamar la atención sobre los posibles personajes de otros mundos que nos hayan visitado en tiempos anteriores a este. De ahí son sus libros ya muchos de ellos conocidos, como En torno a las estrellas, como Recuerdos del futuro, etcétera, etcétera. Señor Van Denken, creo que tiene algunos otros libros en preparación y algunos de ellos inclusive van a aparecer en España inmediatamente. Sí, en mi opinión es uno de los mejores libros que yo he escrito, que es un libro con fotografías, con un centenar de fotografías, y esto pronto estará en el mercado español. Ahora estoy preparando otro libro, será mi sexto, y el título de este nuevo libro será La prueba final. Creo que tenemos ya suficientes indicaciones para llegar a concluir y a decir, a establecer la hipótesis como cierta ya. El señor Casa, a su vez, es, además de abogado, el joven presidente actual del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, centro que generalmente se manifiesta de una manera muy discreta, poco partidario
de manifestarse de una manera pública, por lo menos de una manera que pueda ser mal interpretada, y precisamente ha querido hoy estar en este programa La Clave, cosa que le agradecemos porque le parece algo serio, este programa nuestro, que hacemos en colaboración con todos ustedes. En el caso Fuller, ¿qué hace el equipo actual del Centro de Estudios en este momento? ¿Cómo trabaja? Pues trabajamos en la medida que nos permiten nuestros medios, realmente, desgraciadamente, muy modestos, pero seguimos con gran interés en las observaciones que nos están investigar. Son muchos años de labor en este terreno y precisamente, como tú decías muy bien, en la ocasión me pareció importante, nos pareció a todos los socios del centro para acudir a este programa y tal vez poder emitir una opinión, un pensamiento que pueda resultar útil o de interés para alguien. Vamos a ello enseguida, muy pronto. Y por último, tenemos con nosotros también al señor Fernando Sesma, creo que es archiconocido, se puede decir, es uno de los hombres que más conocimiento tiene del tema, relativo conocimiento, no porque lo tenga, sino porque creo que este conocimiento siempre será muy relativo, o por lo menos por el momento lo será. Pero Fernando Sesma además es muy conocido por el entusiasmo con el que se ha dedicado a ello. ¿Cómo nació esta afición enorme a los objetos no voladores y a todo lo que trata de extraterrestres, señor Sesma? Bueno, surgió en el momento en que yo leí, por el año 51, estos objetos extraños, me produjo un impacto extraordinario y me pareció que explicaban muchos enigmas que hay en la historia y en la vida de la humanidad. Es decir, fue para mí pues, como un fogonazo de iluminación. Entonces, parece que me dije a mí mismo, bueno, me he encontrado una vocación, ¿no? Ya seguí estudiando, especialmente lo que yo más me interesa en los ovnis es el gran problema de su conducta, de su historia. Dice Pilar de Chauvet que para ser alfa y omega, Cristo, sin perder su calidad humana, debe hacer extensiva a los inmensos espacios de la habitación y del tiempo. Para reinar en la tierra, dice, Cristo tiene que sobreanimar al mundo. Lo dice Pilar de Chauvet. Hoy probablemente no será uno de los temas que más a fondo tratemos porque necesitaríamos toda una vida tan intensa como la suya, pero quiere decir esto de un personaje de su categoría, que nos puede valer una cierta garantía, no ha desechado ninguno de los temas que íbamos a tratar y luego esta soja más entonces. Vamos a tratarlo inmediatamente a continuación del film que les presentamos, que se titula en español Ultimátum a la Tierra, aunque sobre sus pantallas el título aparezca en su versión original. Ultimátum a la Tierra es uno de los clásicos de la ciencia ficción. Es uno de los clásicos y los más importantes porque en el momento o en los tiempos en que nadie trataba esto con seriedad, en los tiempos en que esto era más bien una broma, ya un realizador que había sido montador como Orson Welles, por ejemplo, el Ciudadano Kane, un realizador que además ustedes conocen porque fue realizador del director de West Side Story, Robert Wise, hizo esta pequeña obra modelo de la ciencia ficción con Michael Connor y Patricia Neal como personajes protagonistas y que además acaba con una cierta moraleja y yo no sé si será necesaria para nuestro programa, pero el film realmente merece la pena. Vamos a verlo a continuación. Ya saben ustedes que el programa es en directo y que a partir de los últimos minutos del film pueden ustedes llamar a los teléfonos que se les indicará sobre la pantalla porque ahí está todo el equipo de la clave preparado para recoger sus preguntas. Muchas gracias, hasta dentro de unos momentos. Y una respuesta a sus preguntas, algunas pequeñas consideraciones muy rápidas en torno a la actividad del programa. Solo dos fundamentalmente. La una es que es numeroso correo recibido, sería con tanta frecuencia, pero excesivamente numeroso o excesivo, nos impide el poder responder a todos, sencillamente que las sugerencias que nos hacen en algunos casos son estudiadas con consideración por nuestra parte y que si algunas veces no mejoramos algunas de las decisiones técnicas que se nos plantean en algunos momentos, no creen ustedes que es que nosotros mismos no las vemos o no nos las planteamos, sino que el defecto, porque esa es también un poco virtud, es decir, que son los defectos un poco de la emisión en directo, pero la emisión en directo gana precisamente por ser tan espontánea y tan directa como dicen. Saben ustedes que ya pueden telefonear a los números que han ido apareciendo en la pantalla a lo largo de la película, de la proyección del film, y que volverán a aparecer de vez en cuando también los de color. El equipo de la clave está allí para atenderlo. Y ahora, sin más complicaciones, vamos a entrar directamente en ello. Veamos. En primer lugar, yo quería preguntar al señor Eckhart, creo que en noviembre del año 65 hubo un apagón en un corte general de energía en Estados Unidos que afectó a los 5.000 kilómetros cuadrados y a no menos de 30 millones de personas, según una información de la que se ha hablado en algún momento. ¿Es cierto o no es cierto eso? Yo me pregunto si la película hace alguna referencia a este tema. Es cierto que en Estados Unidos, toda la costa del este
desde el estado de Maine hasta Filadelfia, hubo un apagón. Si el apagón tenía algo que ver con ovnis o no, eso no se sabe. Se piensa que fue un fallo del equipamiento en Canadá, y este equipo que falló causó el apagón en el resto de los Estados Unidos. Hay muchos informes sobre ovnis que tienen efectos sobre los sistemas de energía. Por ejemplo, son los automóviles. Cuando los ovnis se acercan a un automóvil, muchas veces se pierde la energía. Así que parte del material que se ve en la película se basa en algo que es exacto sobre lo que nosotros sabemos acerca de los ovnis. Eso quiere decir, entonces, que se da por supuesto que los ovnis existen. Yo ni quisiera que aquí hubiera alguno de entre ustedes que lo dude o que lo niegue. Creo que no hay ninguno. ¿Hay alguno de ustedes? Bien, lástima. De todas maneras, se da por supuesto que los ovnis existen. ¿Qué se supone que son los ovnis, señor Van Deniken, por ejemplo, que los ha estudiado desde tiempo prácticamente inmemorial? Voy a establecer una diferencia aquí, porque quiero aclarar que mi experiencia sobre los hombres, o lo que yo he estudiado son los hombres extraterrestres en la historia, en la antigüedad. Es posible que existan los ovnis y los extraterrestres, y también es posible que vengan esos ovnis del espacio extraterrestre, pero no tenemos una prueba concluyente en lo que se refiere a los visitantes de hoy. Esa es mi opinión, por lo menos. Bien, entonces ¿quién está dispuesto a decirnos exactamente que los ovnis existen y que pueden ser tal o tal cosa? Por ejemplo, señor Carlos Huguet. Yo desde luego, en principio, y más que en principio totalmente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Van Deniken. O sea, en relación al problema, al fenómeno ovni, ciertamente lo que sabemos seguro es que el fenómeno es real, que existe. Si me apuran, que en algunas ocasiones, quizá en las menos, hemos podido constatar que se trata incluso de aparatos, de máquinas. Quiere decir que incorporan algún tipo de inteligencia indudable. Ahora, a partir de aquí, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué significan? Esto es algo que no creo que, por lo menos yo no lo sé, he estudiado mucho la cuestión, no creo que nadie pueda darnos datos concretos y irrefutables para convencer a cualquiera. Un momento, señor Ica, ¿es que hay alguna teoría, o mejor dicho, alguna hipótesis seria sobre qué pueden ser los ovnis realmente? ¿Cómo pueden estar constituidos desde el punto de vista material, desde el punto de vista técnico? Hay muchas teorías sobre qué pueden ser los ovnis, pero yo hablo en nombre de NICAP, y en nombre de NICAP puedo decir que no sabemos qué son los ovnis, sabemos que existen, hay pruebas, hay datos que demuestran que en nuestra atmósfera hay cosas que no podemos explicar, basándonos en nuestros conocimientos científicos actuales. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Tenemos que hacer teorías y tenemos que hacer especulaciones. Y no estamos ahora en el punto de poder demostrar de que sean extraterrestres. No lo sabemos. Es de esperar que con los estudios continuos que se llevan a cabo se llegará a una respuesta, pero de momento no la tenemos. El profesor Fernando Sesma quiere intervenir, supongo que sobre este tema especialmente, después hablaremos de otra parte. Sí. Para mí, sin hablar para nada en absoluto de fenómenos de experiencias que yo haya podido tener, puesto que no son repetitivos y carezco de testimonio, entonces esto prácticamente no existe con carácter social, con solo un caso de los innumerables que ha habido, ya es cierto que están aquí. Además, parece perfectamente lógico que si los extraterrestres estuvieron en una época determinada, por lejana que sea, lógicamente han de estar en la actualidad. Esto resulta completamente evidente. Ahora bien, lo extraño es esta tremenda resistencia que tiene el mundo científico y el mundo en general para aceptar esto. Esto es, aparte del misoneísmo, eso que podríamos llamar en una palabra muy clara, el geocentrismo, que por casualidad en el español se parece a lo que en el individuo podríamos llamar egocentrismo. Para el ser egocéntrico, cualquiera de nosotros lo somos, no existe la conciencia más que en nuestro yo, después nada, después el mundo no existe.
Y esta es la misma posición que tiene el mundo. Esta es nuestra enfermedad. Y esto explica esa tremenda resistencia que hay para aceptar el... Bueno, efectivamente vivimos en una civilización más o menos técnica y sobre todo científica, lo que pretende que está fundada de alguna manera en el cartesianismo, ahora de nuevo puesto en crítica, pero a lo que voy, mi colega de Bilbao probablemente podrá decirme algo sobre las máquinas en sí mismas, lo que puede ser, puesto que hace un momento me estaba hablando de la reflexión de la película de los aterrizajes ayer en Bilbao. Yo primero me quería referir a algo mucho más importante incluso que estos avistamientos, y es que hace todavía escasos días, escasas semanas, pude entrevistar para mi periódico a un alto general del Ministerio del Aire español. Entonces este hombre, a título personal, es un jefe de zona aérea, me dijo que el Ministerio tiene bastantes casos en su departamento de estudio de estas astronaves extraterrestres, y él las considera así, los ovnis los considera astronaves extraterrestres. Creo que es una parte muy importante, yo diría casi definitiva, respecto a este dilema que aquí se está tratando. Pero además tenemos cientos de casos, miles de casos en España incluso, en los que estos aparatos están dejando huellas en el suelo, están actuando sobre vehículos, efectivamente, y están siendo localizados en los radares militares. Bien, vamos entonces a entrar un poco más a fondo en el tema. Vamos, si quieren ustedes, a tratar de la visita, el concepto de visita de los extraterrestres en otro tiempo y de las visitas recientes. Por ejemplo, en otro tiempo, hay unas cuevas, las de Bayancura Pila, creo que son, entre el Tíbet y China, donde se relata lo que se supone que son llegadas de extraterrestres hace unos 12.000 millones de años. Usted, señor Sandel, que puede hablar de estas o de otras, es igual, resumir un poco qué es lo que el libro de Ezequiel, el de Zacarías, el libro de Enoch, indican con tanta referencia a las visitas de extraños platillos de otras épocas. En aquellos tiempos, definitivamente sí. En primer lugar, tenemos cientos y cientos de indicaciones por todo el mundo en la mitología. Me imagino que todos ustedes conocen perfectamente bien el Antiguo Testamento. Allí el profeta Ezequiel hace unas declaraciones clarísimas en relación con los visitantes extraterrestres, pero hay cientos y cientos de ellos. En los relatos épicos de Babilonia, etc. En segundo lugar, tenemos también indicaciones que son hechos claros en las pinturas de las cuevas, las pinturas rupestres. Por ejemplo, vemos seres con una especie de trajes espaciales en el desierto del Sahara, pero también los se han visto en Australia, en el Perú y por todo el mundo, en realidad. Señor Juan, hay una similitud, siempre una constante apariencia semejante, por lo menos, entre las diferentes imágenes en los diferentes tiempos y en las diferentes culturas que hablan de estos temas o que tratan de estos temas. Sí, existen similitudes, que es una cosa que yo entiendo muy bien. Pero según la mitología, y de acuerdo con los libros sagrados, las visitas extraterrestres, que en la antigüedad se llamaban los dioses, habían creado la humanidad según su propia imagen, lo cual quiere decir que nosotros, en cierto sentido, somos similares a los otros, de modo que si por todo el mundo encontramos similitudes en la forma, en las cabezas, en los yelmos, en todas estas cosas, esto para mí no es una coincidencia, ni mucho menos es algo muy lógico, porque nosotros resulta que somos el producto de los otros. Los otros no somos más similares, nosotros somos más similares a ellos, porque somos producto de los otros. Y, por ejemplo, si un hombre y una mujer tienen un hijo, el hijo vive y se crece y se constituye en un ser humano y no un cocodrilo. Así que las similitudes son absolutamente normales. Centrando más, señor Pandemio, ¿usted nos podría citar un ejemplo, por ejemplo, entre las culturas incaica, lo de las Galápagos, yo no sé, nos podría dar un ejemplo que crea usted que prueba de una manera más firme y más real las visitas de extraterrestres en tiempos, en siglos anteriores a este? ¿Cuál cree usted que es el ejemplo más claro? Creo que el mejor ejemplo en este sentido son ejemplos de culturas que todavía existen hoy en día. Por ejemplo, en América del Norte tenemos los indios Hopi,
Estos indios Hopi viven en Arizona hoy en día. Tienen una tradición extraordinariamente antigua y de acuerdo con esa tradición, ellos hacen unas muñecas que se llaman cachina. Son unas muñecas de unos 10 centímetros o 30 centímetros de altas. Y estas muñecas cachina tienen el aspecto de seres extraterrestres como hombres de la luna o algo así. Pero la tradición de los Hopis nos dice que hace muchas generaciones recibieron un visitante de extraterrestre. Estos visitantes se llamaban Kachina, que ayudaron a los indios en diferentes cosas. Por ejemplo, instituyeron la Casa de la Juventud, les enseñaron la apicultura y transcurridos algunos meses estos visitantes, los Kachinas, se marcharon de la Tierra, se abandonaron la Tierra, pero les prometieron volver a la Tierra una vez. Y desde ese momento, desde esa generación, los indios Hopi, de generación en generación, siguen fabricando estas muñecas Kachina, de modo que los niños, o sea, las generaciones más jóvenes, no olviden nunca esta tradición y tengan presente el aspecto que tienen estos visitantes de extraterrestres. Que nadie les tiene miedo. Tradicionalmente, ¿qué es lo que la tradición cuenta de aquella visita? ¿Cómo fue y para qué fue? Un poco para. Pues bien, no estamos seguros, a excepción de una cosa. El objetivo era bueno, no era hacer daño ni asustar. Estos visitantes extraterrestres no destruyeron nada, ni destruyeron ni la Tierra ni la humanidad, sino que les ayudaron. Ahora, ¿por qué razón vinieron? No se sabe. Hay muchas especulaciones. Una sería, aunque creo que no tendríamos tiempo para hablarlo, pero una sería, ustedes saben que las distancias entre las estrellas y el universo son enormes. De modo que si uno quiere hacer un viaje en el espacio, por esas distancias, hace falta un vehículo de una velocidad enorme. Siempre que se tenga un vehículo de esta enorme velocidad, habrá una diferencia de tiempo entre el planeta al que se llega y el cohete con el que se viaja. Imaginémonos que en el planeta número 1 alguien empieza y sale al espacio. Pero, por ejemplo, para el grupo del cohete puede pasar mucho más tiempo, lo que quiere decir que la gente que va en el cohete nunca puede traer la respuesta de su expedición, porque la generación que haya quedado en la Tierra se habrá muerto, o el planeta habrá muerto, o la civilización no habrá terminado ya, porque está tanto tiempo. Así que esta podría ser la razón por la que querían que otros sistemas solares, cuando encontraran vida en sus sistemas solares, tenían que crear inteligencia de acuerdo con su propia imagen, porque al hacer esto en diferentes puntos del universo ganan la carrera contra el tiempo. Ahora ya no se trata de un planeta nada más, ahora tenemos el tiempo y el espacio, varios planetas con el mismo cerebro, con la misma inteligencia, con el mismo proceso de pensamiento. Esta podría ser una razón, una explicación. Todo esto entonces habría que suponer que las condiciones de vida biológicas o no biológicas, las condiciones de vida serían similares y las de tiempo y velocidad también serían similares a las nuestras. Pues volveremos a ello. 2 o 3 ejemplos, pero sobre todo uno fundamental, señor Rivera, de visitas recientes que sean hipotéticamente verosímiles. Bueno, yo siento mucho ser el aguafiestas de esta reunión, pero no puedo por menos de referirme a la película que acabamos de ver. Y es una película muy hermosa, muy bonita, pero que por desgracia no tiene nada que ver con la realidad de los hombres. Es decir, perdónenme que le conteste directamente a su pregunta, pero prefiero centrarme en esto, porque creo que nos hemos aquí reunido todos para... Sí, es que los espectadores además atenderán a la película y conviene también. Exactamente. En nuestra época de profunda crisis religiosa y moral, era de esperar ya que una realidad como es el ovni, el fenómeno ovni, suscitase una mitología o unos mitos o una mística incluso a base de supuestas visitas de seres extraterrestres que nos vienen a redimir, que nos vienen a indicar el camino de la salvación, que nos vienen a pedir que cesemos en nuestros intentos de autodestrucción nucleares. Todo esto realmente es muy bonito, pero alguien lo dijo con mucha mayor autoridad hace 2000 años. Estos extraterrestres, que para mí son de ficción,
se limitan a parodiar unas palabras mucho más importantes que se pronunciaron, como digo, hace 2 años. Bien, y entonces yo entraría en el tema directamente. Esto es una consideración filosófica sobre el argumento de la No, voy a hablar de los casos que usted me pide. Exactamente, vamos a entrar así. Uno de ellos precisamente tuvo lugar en España y en marzo de 1974, si me equivoco, que mi querido compañero Carlos Ubed me corrija. Es el del camionero Maximiliano Iglesias, lo ocurrió en Salamanca. Este señor estaba viajando de noche por la carretera cuando vio unos seres de apariencia muy parecida a los que nos presenta la película, es decir, altos, humanos, bien parecidos, y se trató de un caso de contacto, lo que nosotros llamamos de contacto. Ahora bien, en este contacto no hubo el menor tipo de mensaje. Si los casos que yo conozco, como este, como por ejemplo el también camionero Dionisio Yanca, que escribe magistralmente, Fabio Cerpa, el tío que me está visitando ahora, un caso investigado por 8 doctores, entre ellos 3 psiquiatras, que les hicieron la imagen profunda y narcoanálisis, con totales, pero la verdad, este caso tampoco contiene mensaje, aunque los seres son de ese tipo humano. Como también tampoco contiene mensaje el caso de Villa Carlos Paz de la Argentina de junio de 1968, de la joven María Pretzel, que estaba en el vecino de su casa, cuando vio entrar un ser alto, rubio, que llevaba una bola resplandeciente en la mano y que la dejó paralizada. Un mes después, en julio del mismo año, en Argentina, una patrulla militar abrió fuego contra los ocupantes de un ovni de las mismas características físicas, sin que el fuego que les abrió con sus metralletas se produjera en 1900. Ya, todos los casos fueron paralizados. Todos los que usted nos está contando son más o menos verosímiles, quiero decir que yo creo que son absolutamente auténticos. Ahora fíjese usted, hay ciertas pruebas para saber que está... Bueno, en el caso de la policía, pues tenemos las declaraciones del cabo y de los soldados que lo acompañaban. Me parece ya que bastante... ¿Qué me dice usted, señora Ica, del matrimonio civil? La historia de la pareja civil. Esto por lo visto investizada y fue trasladada con su automóvil también, en lugar, en Estados Unidos. El caso Geo es un caso que ha recibido mucha publicidad. El psiquiatra que se ocupó del caso opina que no fueron transportados, que se trataba de un problema psicológico que existía y que no ocurrió el transporte. Cuando se habla de un caso específico o de los ovnis en general, deberíamos tener ciertas orientaciones sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de ovni y de qué estamos hablando cuando decimos este caso es un caso válido, este caso no lo es, qué hace que un caso sea válido o que un caso no lo sea. La palabra ovni, en inglés UFO, significa objeto volante no identificado, lo cual quiere decir que con el mejor análisis que se haga no se ha podido identificar el objeto y no se ha identificado como algo convencional, algo que nosotros conozcamos. O sea, cada caso de ovni que estudia el DICAP, primero tratamos de probar si se trata de algo normal, de algo convencional. Nos preguntamos, ¿podría ser un aeroplano? ¿Podría ser una formación de nubes? ¿Qué podría ser? Entonces vamos pasando por una serie de etapas. Si el ovni tiene características o un comportamiento que elimina la posibilidad de que se trate de algo convencional que vemos en los cielos, entonces lo clasificamos como ovni, algo que no podemos explicar basándonos en nuestros conocimientos científicos. NICAP recibe muchos informes. Desde que se formó NICAP hemos recibido más de 20.000 casos, más de 20.000 notificaciones o informes que están en nuestros archivos. De estos 20.000 casos se pueden explicar el 80%. La gente se equivoca, la gente miente, a veces por cualquier razón que ellos tengan, a veces se equivocan de forma honradamente, a veces han observado cosas raras que a otros les parecían raros. Entonces se puede llegar a explicar la mayoría de los casos.
pero hay un 20% de todos los informes o notificaciones que recibimos que no podemos explicarlos y no podemos encontrar una explicación diciendo que esto es algo normal o que se ve corrientemente. Entre estos casos tenemos unos que tienen una validez relativa, que parecen muy buenos casos, y otros que se ven más débiles en cuanto a su información. Nosotros hablamos de si un caso es fuerte o débil, decimos. Y a veces conviene establecer un caso y como si fuera una hipótesis, es decir, cuál sería el mejor caso que todo el mundo se puede creer. Si se trata de hacer esto así, entonces lo que uno quiere es muchos testigos para no depender solamente de una persona que haya dicho que ha visto una cosa u otra. Queremos que los testigos sean gente muy fiable. Queremos que, por ejemplo, el Papa fuera un testigo, que el decano de la universidad fuera otro ingeniero. Un 20% es un porcentaje que a mí me parece muy respetable, dado las garantías con que funciona la ANCA. ¿Usted podría contarnos, por ejemplo, uno de los casos que ustedes llaman de seguridad relativa fuerte? ¿Qué caso se le ocurre de tipo humano que sea medianamente fiable? Hay muchos casos fuertes y voy a sacar uno de la memoria. Hace un año aproximadamente en Estados Unidos, dos aviones comerciales estaban a punto de aterrizar en Texas, en Dallas, en el aeropuerto de Dallas. Uno era de la compañía Eastern Airlines y otro era de la compañía Brand, ambos aviones comerciales. El piloto, el copiloto y los pasajeros a bordo de estos aviones vieron un objeto en forma de bola enfrente de los aviones. Los dos aviones estaban cerca y se acercaron todo lo que les permitía el reglamento. Y este objeto en forma de bola se encontraba entre los dos aviones, de forma que se podía obtener una idea de su tamaño, sus dimensiones, y se movía a la velocidad de un avión de propulsión a chorro. Además de todo, estos testigos, todos los pilotos, copilotos y pasajeros, gente con mucha experiencia, que ha visto muchas cosas en el cielo y que no se equivoca fácilmente. También el controlador del radar también tuvo el objeto en la pantalla de radar y que se veía en la posición que coincidía con la que notificaban los pilotos. Un caso de este tipo es el que llamamos un caso muy fuerte, porque hay muchos testigos, hay buenos testigos, y además hay datos serios, como por ejemplo aquí tenemos el radar, la pantalla de radar. Ese es pues uno de los muchos casos fuertes. ¿Está fotografiado ese caso? ¿Pudo ser fotografiado desde uno de los aviones o no? No, el periodo de tiempo fue muy breve. Solo lo observaron durante 2 o 3 minutos. Al minuto desapareció también de la pantalla de radar y desapareció de la vista y no se tomaron fotografías. Pero sí tenemos la prueba del radar. Ahora hay casos fotográficos, sí, pocos. De esos casos fotográficos se pueden considerar que sean buenos. La mayoría de los casos fotográficos que se conocen son engaños, donde se ha mentido, donde se dice que se ha visto un ovni, aquí está la fotografía, y cuando se hace un buen análisis de la fotografía se puede demostrar que esa fotografía no es de un ovni. Como los propios espectadores se van a encargar dentro de unos minutos de ponerles a ustedes de espaldas contra la pared para saber hasta qué punto todo es verídico, no, todo es posible, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tema, así se ve después el interés que tienen los espectadores por unos otros asuntos. Por ejemplo, señor Casasugué, yo quisiera saber qué posibilidades hay de existencia de vida en otros planetas. Esta sí que es una pregunta para mí muy interesante, por cuanto, dejándonos ya de la cosa de contactos que es importante para los que estamos más vinculados al tema, no obstante, para dirigirnos a un auditorio más extenso, concretamente a los científicos, que son las personas que nos interesa, que de alguna forma vayan abandonando los prejuicios que tienen para interesarse por el tema, porque evidentemente la explicación, si es que creo que la podemos llegar a obtener del fenómeno, nos tiene que venir a través de la colaboración con la ciencia. Entonces, quizá si los científicos han adoptado esta posición de prevención
de desprecio hacia el tema es porque realmente en muchas ocasiones, desde el principio, se ha manoseado de una manera totalmente indigna e inadecuada, a base de sensacionalismos. Entonces, la pregunta que me hace Robin me parece interesante porque actualmente la ciencia está totalmente acorde en que en el cosmos no hay ninguna razón para negar la existencia de vida. O sea, se van detectando a través de radiotelescopios moléculas que sin duda alguna participan en lo que entendemos por un organismo vivo. O sea que no creo que ningún científico que se precie de tal hoy día públicamente podrá negar la posibilidad o casi la certidumbre de que en los espacios infinitos o ilimitados efectivamente existe la vida. Entonces ya lo que nos podemos plantear después es esta vida, si es lógico también o razonable aceptar que haya podido evolucionar como ha ocurrido en nuestro planeta para, digamos, ir a desembocar, a culminar en seres inteligentes y, en último término, conscientes. Para las formas de vida en las que nosotros podemos mirarnos, ha sido fundamental la combinación carbono y oxígeno, creo yo, y las propias energías. Benítez es que realmente puede haber otros tipos de vida en otros planetas. Bueno, yo no soy un astrónomo, tengo que... Por supuesto que no hay un científico que pudiera contestar exactamente esta pregunta. Pero me da la sensación... Benítez, Juan Benítez. Yo tengo una idea, por lo menos. Si nosotros en el futuro hacemos viajes espaciales, sin duda alguna, buscaremos un planeta que tenga unas condiciones similares a las que tiene la Tierra. Por ejemplo, no iremos a Júpiter. Júpiter con su gravedad o con la atmósfera de amoníaco nos mataría. De modo que nosotros, los seres humanos que existen en la Tierra, buscaremos un planeta que tenga unas condiciones de vida similares a las nuestras en la Tierra. Lo mismo ocurre con nosotros, de modo que si nosotros hubiéramos sido visitados en la antigüedad o actualmente, esto quiere decir principalmente que los otros, los que nos han visitado, tienen un mundo similar al nuestro. Además, en segundo lugar, en el momento en que en un planeta tenemos las condiciones prebióticas, entonces hay toda una cadena de evolución que nos dará los mismos o parecidos resultados, porque la evolución significa científicamente también lo que podríamos cambiar, unas formas no cambiables. Con esto quiero decir, por ejemplo, que el cerebro tiene que desarrollarse muy cerca de los ojos. Es el modo más corto en que pueden reaccionar las neuronas, o la nariz, si es que se tiene una, se tienen que desarrollar cerca de la boca, o las manos, por ejemplo, se desarrollarán enfrente de los ojos, porque hay que ver lo que se coge con las manos, etc. Hay miles y miles de formas que no pueden cambiar, pero únicamente si las condiciones prebióticas son iguales que las que hay aquí. Lo que quiere decir que sea muy lógico que a nosotros nos visiten seres que son similares a nosotros, porque han tenido estas condiciones prebióticas similares a las nuestras. Y la posibilidad estadística de que estos planetas con estas condiciones similares a la Tierra esté en nuestro camino lácteo, esto es muy posible. Decía, cuando empezábamos a hablar de los tipos de cifras que tenemos que hablar cuando hablamos de la posibilidad de vida en este enorme universo, estas cifras son verdaderamente mareantes. Yo tengo problemas para entender lo que son 1.000 millones en términos de lo que significa esto. A veces incluso tengo problemas para entender lo que es 1 millón. Pero en nuestra galaxia, y hay como 1.000 millones de otras galaxias en el espacio, pero solamente en nuestra galaxia tenemos como 1.000 millones de estrellas. Sí. La Sol es una estrella más o menos mediocre, vamos. A su vez, esta galaxia del Sol es una estrella más o menos pequeña o de mediano tamaño. Y 1 millón de veces superior a la Tierra, o más grande que la Tierra, ¿no? Sí, efectivamente. El Sol es una estrella relativamente pequeña, pero si consideramos nuestra galaxia, y olvidemos durante un momento que tenemos otros 1.000 millones de galaxias, porque las cifras son demasiado grandes, consideremos la nuestra sola. Debería haber aproximadamente 100.000 planetas que son casi idénticos a la Tierra.
en lo que se refiere a la gravedad, al agua, la atmósfera, el ambiente, el calor. Como el señor Van Daniken nos ha dicho, las posibilidades estadísticas son enormes, en el sentido de que la vida, muy parecida a la nuestra, teniendo las mismas condiciones, etcétera, etcétera, que darán el mismo tipo de vida. Y hay muchas oportunidades en nuestra galaxia de que se den estas condiciones. Un momento, vamos a ver lo que Rivera quiere decir. Yo quería comentar y ampliar lo que dice nuestro querido amigo Nikat, y es que efectivamente la cifra de 100.000 planetas tipo Tierra, por lo tanto habitables por seres como nosotros, fue dada nada menos que por el premio Nobel de Física Harold Urey, de Química, y que desde luego las cifras que se barajan en nuestra galaxia únicamente son aterradoras. 200.000 millones de estrellas en un ámbito de 100.000 años luz de diámetro, y en esta inmensa rueda, en esta inmensa galaxia espiral, nosotros somos unos modestos ciudadanos de los suburbios. Es una cosa que habría que meternos en la cabeza. De los suburbios exteriores, exactamente. Somos el extremo de la galaxia, ¿no? 20.000 años luz del núcleo galáctico. Y este ingenuo antropocentrismo humano habría que terminar de una vez por todas. Es decir, Copérnico ya asustó un golpe de muerte a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, pero hay que continuar, es decir, no estamos todavía al final de esto. Vamos a ver, un momento. Yo quería hacerle una última pregunta, Sesma, a propósito de entonces, ¿qué podían hacer aquí visitantes extraterrestres, si es que los ha habido o los hay? Porque hay diferentes teorías. Posible migración, posible vigilancia, posible temor, posible expansión, pero no se la voy a hacer. No se la voy a hacer, porque yo espero que se la hagan los espectadores. Yo prefiero que sean los espectadores lo que realmente nos pregunten. Un momento, porque Javier Vázquez está recogiendo ya las preguntas que el equipo ha tocado por teléfono con los espectadores, y va a empezar ahora. Javier Vázquez. Y precisamente por el profesor Sesma. Parece ser que hacia 1955 declaró Anodo que los extraterrestres harían su presentación oficial hacia el año 1970. Estamos ya en 1976. ¿Cuánto falta, profesor? Tengo que confesar que me equivocaron, me engañaron. ¿Qué vamos a hacer? Ahora bien, hay una cosa que, a propósito de esto, indirectamente tengo que subrayar. Cuando yo empecé con esto, hace mucho tiempo, el número de personas que tenían, al menos en España, era mínimo. A uno le tomaba un poco menos que por otro. Si comparamos esa incredulidad con lo que sucede ahora, tenemos que decir que los visitantes del espacio no han perdido el tiempo. Todo el mundo sabe que para prepararse a un medicamento, a quitar una alergia, etcétera, etcétera, hay que empezar por una dosis mínima, escalón a escalón, muy poco a poco. Indudablemente la humanidad con sus temores, ya lo hemos visto en la película. Creo que no hace falta comentar. Sí. Evidentemente la reacción que tuviera la humanidad en este momento frente a un posible, ojalá ocurriera así, faltan los años, un desembarco no sería tan peligrosa como en el año 50-54. Si seguimos en esta proporción, yo tengo la esperanza, y ojalá no me equivoque. Pero bien, esto que no vamos a hacer, yo he tenido experiencias verdaderas y experiencias falsas, me engañaron. Vale, esa es la pregunta que se hacía. Fabián, quiere añadir algo y enseguida Javier Vázquez. Solo una cosa muy rápida sobre lo que acaba de decir este señor. En la antigüedad, en la Biblia, cuando los visitantes de fuera del espacio visitaron la Tierra, hablaban el idioma de la Tierra. Quiere decir que habían observado la comunidad durante bastante tiempo. Hoy igual ocurre. Antes de que alguien de fuera del espacio se ponga en contacto con el mundo hoy, tiene primero que estudiar todo el sistema de comunicaciones de la Tierra, la televisión, la radio, el idioma, nuestras armas también, saber si somos fuertes o no, tiene que estudiar nuestras bacterias, y si es amistoso, y si quiere evitar un shock, tiene que preparar a la humanidad también, a su llegada. Así que a mí me parece lógico que si existen los ovnis, que ellos primero nos observen durante bastante tiempo. A lo que yo añado que las fuerzas aéreas, si es posible, señorica, las fuerzas aéreas norteamericanas, de alguna manera controlan estas informaciones de una manera férrea. No, las fuerzas aéreas durante muchos años controlaron la información que ellos obtenían sobre los ovnis. De hecho,
Por eso se formó el NICAP. Los ciudadanos de Estados Unidos, un pequeño grupo de ciudadanos, se reunieron y se unieron y pensaban que el gobierno no estaba haciendo un buen trabajo en la investigación de los ovnis. Y esa fue la razón por la cual se formó NICAP. O sea, para tener una organización privada que hiciera un buen trabajo en la investigación de los ovnis y que notificara al público los resultados de la investigación. Últimamente, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos ya no es confidencial el material que tenían, gran parte del material que tenían en los últimos 20 años lo han hecho público y esos archivos pues están disponibles, el público puede examinarlos. Ahora hay que saber cuál es el caso que uno busca, no se puede mirar lo que pregunta el espectador de la posibilidad de un informe serio y más o menos exhaustivo sobre el tema. La pregunta es una pregunta excelente y es precisamente lo que NICAP está intentando hacer como tal organización privada. Estamos intentando, dentro de los límites que tenemos, de encontrar una respuesta al problema de los ovnis. Ahora, quizás está más allá de la capacidad de una pequeña organización el encontrar respuesta. Y NICAP quizás sea la que más estudios de este tipo hace. Y incluso siendo grandes, nos consideramos pequeños en comparación con la cantidad de datos que hay que manejar para llegar a una respuesta tan importante como esta. Creo plenamente que se necesitan fondos suficientes, ya sea de fuentes del gobierno o fondos procedentes de ciudadanos privados, para poder encontrar la respuesta. No creo que en la actualidad tenemos suficiente capacidad, a no ser que tengamos mucha suerte y encontremos la respuesta, pero no la obtendremos a través de investigación coordinada por ahora. Aquí en España tienen ustedes dos personas que representan a un grupo de España. Hay otro grupo en Estados Unidos, hay dos grupos más en Estados Unidos que también investigan los ovnis. Y todos lo hacemos cada uno por nuestro lado. Sería una cosa estupenda unirnos y reunir, compilar todos los datos y ayudarnos mutuamente. Y quizás de esta visita pueda surgir el que podemos trabajar conjuntamente con nuestros homólogos aquí en España, porque ahora tenemos la oportunidad de conocer. Parece entonces que es importante la inseguridad, sobre todo que hay sobre las causas, orígenes o medios en que estas naves llegan a la Tierra, y parece ser que es muy importante también la falta de medios porque trabajan las organizaciones civiles e incluso las oficiales, creo yo. Javier Vázquez, adelante. Señor Fontanique, ¿por qué motivo los extraterrestres no se dan a conocer? ¿Por qué motivo los extraterrestres? No se dan a conocer. No se dan a conocer. Esto es más o menos lo que ya hemos tocado antes. En la antigüedad, como he dicho ya, por lo menos yo no tengo ninguna duda de que hemos sido visitados y que se han dado a conocer. Actualmente, hoy en día, yo no estoy seguro si los ovnis nos visitan, pero si lo hacen, es muy lógico, creo yo, que no se hagan conocer por la misma razón que he dicho antes. En primer lugar, porque tienen que estudiar nuestros sistemas de comunicaciones, nuestros idiomas. En segundo lugar, tienen que estudiar en qué grado somos fuertes, nuestras armas, etcétera. Tienen que estudiar nuestras bacterias, todos los detalles, por niños que sean. Por ejemplo, yo como visitante de otro planeta, yo no saldría de mi nave espacial y iría a visitar al presidente de los Estados Unidos y después me matarían porque no he prestado atención a las bacterias. Hay que estudiar todo el sistema que existe anteriormente. Por ejemplo, el modo de evitar un shock, por ejemplo, el shock religioso, otro shock de tipo tecnológico. Hay que evitar todas estas cosas si uno va en plan amistoso. Como he dicho antes ya, después de un periodo de preparación, quizá 15 o 20 años, no sé exactamente, pero preparación para nosotros y para ellos, para ambas partes. Entonces, ya sí se necesitaría ver. Rivera, Quería hacer una observación con todo el respeto y la admiración que me merece Fontanique.
Yo me temo que estamos tropezando de nuevo en la piedra del antropocentrismo, que nos ha llevado por tan malos derroteros, porque sin querer atribuimos, o queremos atribuir a los tripulantes, a los supuestos tripulantes de los ovnis, unas pautas de conducta humana. Es decir, nosotros teníamos la costumbre, cuando íbamos a la Luna, que es todo lo cuanto hemos hecho en astronáutica hasta ahora, tripulada, quiero decir, plantar una banderita norteamericana, con todo el respeto por mi querido amigo aquí presente, guardarnos, recoger unos pedruscos y marcharnos. Ahora bien, esto no tiene por qué ser una pauta de conducta universal. Es decir, los seres que nos visitan pueden no tener absolutamente nada de humanos y, por lo tanto, nada de motivaciones humanas en su conducta. No esperemos de ellos unas motivaciones humanas. Y luego también quería añadir que empezamos por no saber lo que son los ovnis. Los ovnis como fenómeno existen, pero la hipótesis extraterrestre es una hipótesis más, no es la única. Estaba reunido recientemente con dos grandes investigadores de fenómenos, Vicente Juan Ballester Olmos, español, cuya ausencia hoy aquí se nota, y Jack Valley, el doctor Jack Valley. Y el doctor Jack Valley hacía notar precisamente el carácter absurdo que tiene muchas manifestaciones del fenómeno ovni, es decir, absurdo para nosotros y lógico para nosotros. Por lo tanto, parecen derivar de unas pautas de conducta no humanas. Luego yo creo, repito con el mayor respeto por von Däniken, que me parece quizá extrañarse un poco en querer atribuirles conductas, o decir, querer que hicieran lo que haríamos nosotros en su lugar. ¿Algo que añadir von Däniken a esto? Pues sí, voy a hacer un comentario rápido. La posibilidad de que en nuestra galaxia haya diferentes tipos de vida completamente distinta a la nuestra, también en cuanto al modo de pensar, esto desde luego existe, eso es cierto. Pero, por otra parte, como he dicho ya anteriormente, considero que la vida que visita la Tierra es parecida a la de los otros planetas, de lo contrario no vendrían. Esta es mi teoría, por lo menos, pero puede que no sea seguro. Cuando yo digo similar, yo no digo que sean exactamente igual que nosotros, quizás tengan 3 ojos y 7 dedos y 2 narices o cosas de este tipo. He dicho ya antes también que, de acuerdo con la información que yo dispongo en relación con la antigüedad, estos visitantes extraterrestres han creado nuestra inteligencia según su imagen, que es un detalle básico para ellos. Si esto es cierto, esto significa que nosotros pensamos de un modo similar a nosotros, y nosotros desarrollamos una tecnología similar a nosotros, y no al revés. De modo que si cuando este señor dice que creemos que los otros tienen sentimientos humanos, no es eso. Nosotros tenemos impresiones o moral porque somos producto de... Sí, yo creo que von Däniken insiste un poco en su teoría de algún momento. Efectivamente, él considera, su hipótesis es que el sistema de vida puede ser diferente, pero similar al nuestro y no contrario o totalmente ajeno. Yo esto tengo que decir brevemente, porque veo que... Sí, todo el mundo quiere intervenir, incluso los espectadores, es que hay algo muy importante. La tipología humana que nosotros hemos estudiado en los casos actuales, yo no me meto con el pasado, se lo dejo para investigadores de la talla de von Däniken y de Faber-Kaiser, nuestro Andreas Faber-Kaiser. La tipología que nosotros hemos estudiado, estadísticamente hablando, el tipo humano como nosotros es escaso. En cambio, un tipo, el humanoide, el que llamamos humanoide, que es un ser, como su nombre indica, humanoide, pero no humano, de pequeña estatura, de cabeza muy voluminosa, de ojos muy grandes, y que ha sido visto en centenares de lugares del globo, por centenares y millares de personas. Hay un estudio del doctor Jack Valley sobre 200 casos de aterrizaje franceses de 1954, que es clásico, ya un estudio clásico, y estos aterrizajes iban acompañados siempre del humanoide de pequeña estatura, que huía en presencia del testigo. Estos aterrizajes fueron comunicados por gente más bien de condición social baja, campesinos, labradores, camioneros, etc. Luego hay que tener muy en cuenta este hecho también, es decir, estadísticamente hablando, el tipo no humano es el que predomina, por lo menos en la actualidad. Perdón, no excluye que en el pasado... Se quedan las dos hipótesis que tienen que quedarse. Benítez y Sesma. Benítez se había pedido la palabra. Hay un punto que... Rápidamente, por favor, que si no... Sí, hay un punto que ha definido el señor von Däniken y que creo que se va a pasar por alto y considero que puede ser importante dentro de mi corta experiencia. El señor von Däniken dice que realmente no se han manifestado
estos tripulantes o pilotos de estas astronaves, para mí, astronaves extraterrestres. Yo creo que no es así, y concretamente uno de los últimos ejemplos más importantes lo tenemos en nuestro propio país. Yo vengo de realizar unas experiencias en Canarias, donde desde hace más de un año se están realizando por parte de unas personas, unos científicos que merecen toda confianza, en los que se encuentran un astrónomo, ingenieros en electrónica, computadoras, fotógrafos, médicos, unas experiencias, digo, de comunicación y contacto con los tripulantes de esas naves, con resultados absolutamente positivos en 3 grandes ocasiones: 15 de mayo, 9 de junio y 23 de octubre. En las 3 ocasiones hubo citas previas para ver las astronaves de estos señores, y en los 3 casos se vieron, y en el último se fotografiaron y se filmaron. Como estos casos, creo que serán en otras partes de nuestro país y sobre todo del mundo. ¿Ha visto esas fotografías? Sí, están en poder de mi periódico, en los archivos, y pueden disponer de ellas, si mi periódico lo autoriza, por supuesto, en cualquier momento. Incluso las personas que están trabajando en Canarias pueden acudir a ellas en cualquier momento. Un momento, yo solo le doy la palabra en este momento. Es más, vos que habláis con nos quedamos en una esquina y no seguimos adelante. Bastante de acuerdo con lo que ha dicho Rivera. Hay un hecho que es perfectamente claro en neurología, ¿no? Nosotros hacemos una criba de nuestras impresiones, de nuestras percepciones, no digamos de nuestras ideas y sentimientos. Quizá este es el defecto del estrechamiento de conciencia humana, yo diría de la enfermedad humana. ¿Por qué tenemos que pensar que el visitante del espacio se encuentra en esa incómoda, en ese pozo? Hay que suponer que o tiene otro instinto, en cuyo caso va a ser difícil, muy difícil que entendamos su conducta, o que lo tiene con una amplitud extraordinaria. Entonces nosotros, como consecuencia de ese estrechamiento, solo nos entendemos con lo que es afín. Es decir, es como un individuo que solo tiene el rojo, no ve más que el rojo, no ve el verde, no ve el azul. Esto nos pasa un poco a los seres humanos. Yo me imagino perfectamente que ellos no son así. Entonces creo que la teoría de esa similitud no es más que una utopía y una proyección de nuestro egocentrismo individual y de nuestro geocentrismo humano y de nuestro misonerismo. Bueno, Javier Vázquez, adelante por seguir cambiando de tema o profundizamos en esto. Vamos a preguntar al señor Benítez ahora. ¿Al señor? Benítez, en su desplazamiento a Perú y conversación con el presidente de Relaciones Interplanetarias, le mostraron algo. ¿Qué fue aquello? Bueno, me mostraron, no ellos, me llevaron a un lugar de Perú, Chilca, el 7 de septiembre del 74, y a las 9:30, creo recordar, de la noche, con 7 personas más, apareció en el cielo a 200 metros o 250 metros del suelo en diagonal, lo que yo he repetido muchas veces y vuelvo a repetir ahora después de todo este tiempo de estudio y de investigación, lo que yo considero que eran 2 hombres, con una luz resplandeciente, tipo soldadura, haciendo unas evoluciones muy importantes y muy interesantes, incluso lanzando uno de ellos un rayo hacia el suelo de luz blanca que no llegó a tocar el suelo. Esto fue concertado con una semana prácticamente de antelación. Yo fui con todo el escepticismo del mundo como periodista y me llevé una grandísima sorpresa. No sé si he contestado exactamente a lo que se me preguntaba. Javier Vázquez, adelante, yo creo que está contestado. ¿Y se tienen fotografías claras de algún extraterrestre, señores? Señor Ricard, ¿fotografías claras de algún extraterrestre? No. ¿O oscuras? No. Bueno, yo difiero. No. Ricard opina que de todos los casos que tenemos en los registros, los que se refieren a seres extraterrestres son los casos más débiles que hay. Nosotros no diremos que tenemos prueba alguna de que hemos sido visitados por seres extraterrestres. Y aquí volvemos a lo que era un caso fuerte y un caso débil. De todos los casos que yo conozco, y no conozco el que se acaba de mencionar aquí, pero en todos los centenares de casos que ha estudiado el NICAP o la NICAP de contactos con extraterrestres, hemos encontrado que pasaban varias cosas. O bien la persona que hacía el alegato se negaba a dar suficiente información para que usted pudiera evaluar lo que decía. Esta persona se limitaba a decir: yo estoy en contacto y me tienen ustedes que creer porque lo digo yo.
o en algunos casos, desgraciadamente, hay personas que son enfermos mentales y que honradamente opinan que sí han establecido contactos, pero es una alucinación. Y una tercera categoría de personas, y también desgraciadamente, es que hay personas en el mundo que les gusta ver sus nombres en los periódicos o que se les ve en la televisión y saben que si hacen un alegato de contacto con seres extraespaciales, entonces van a venir los periodistas, etcétera, y esto les va a dar renombre. Nosotros en el NICAP, para resumir, diré que esperamos que los casos de contacto son casos que son muy dudosos. Ya sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que yo digo, pero esa es nuestra opinión. El CAP nos haya indicado y ha insistido en que la NICAP es muy rigurosa en sus sondeos, en sus investigaciones, pero Benítez quería contradecir algo, yo creo, ¿no? Sí, creo que cuando se fotografían estos aparatos, muchas de las dudas se despejan. Y este es uno de los casos que se ha producido, vuelvo a insistir, recientemente en Canarias. Estos hombres, en el último avistamiento, que me consta fue el 23 de octubre, llevaron un equipo científico, incluso montaron una estación de control a cierta distancia, con un material muy costoso, muy variado, y que indudablemente estaba allí para registrar científicamente la posibilidad de ese contacto. Del mar apareció algo que fue fotografiado, repito, y que correspondía a la cita previamente. Rivera cierra esta respuesta. Sí, yo, perdón, creo que Juanjo no ha comprendido bien la pregunta, que le perdone, porque se refería a extraterrestres. Es decir, creo que lo que ha preguntado Balbini es si se han fotografiado, o el espectador, si se han fotografiado extraterrestres. Ya, pero de todas maneras lo que ocurre es que el propio ha ampliado un poco la pues no, ahora bien, fotos de ovni, objetos no identificados, y luego tenemos buenos, auténticos. Sí, extraterrestres también hay en películas infrarrojas. Yo tengo constancia y en mi periódico hay 3 fotografías concretas que pueden ser consultadas. Supongo que en CAP tendrá mucho interés en consultarla. Sí, claro que me interesaría mucho verlas. Pero primero, yo no puedo hablar de un caso si no lo he estudiado y no lo conozco. No conozco ese caso de las Islas Canarias, por tanto no puedo hacer comentarios. Sí, era un comentario de tipo general acerca del caso. Y es que usted trabaja para un periódico. Usted es un periodista y es un buen periodista para un buen periódico español. Pues bien, si usted tiene fotografías de seres extraterrestres que sean irrefutables, que no se puedan negar, que sean buenas fotografías, usted tiene el mejor reportaje desde que Jesucristo vino a la tierra. Y no sé por qué no lo han publicado en todo el mundo. Si de verdad tiene ese reportaje y tiene pruebas fehacientes en el caso de las Islas Canarias, que yo no conozco, pero si tiene pruebas, ¿por qué no se ha publicado en todo el mundo? ¿Por qué está su periódico sentado encima del reportaje mayor de la historia? No, tengo que decirle una cosa al representante del CAP, y es que estas fotografías son muy recientes, están en pleno proceso de investigación, han sido analizadas ya incluso en Madrid. Hasta ahora los resultados son altamente positivos. Mi periódico es un periódico efectivamente muy serio y no se pronunciará definitivamente sobre esto hasta que no tenga las máximas garantías. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos 3 fotografías efectivamente que consideramos que pudieran ser de seres extraterrestres, pero están en pleno proceso de investigación. La procedencia es, para nosotros al menos, de absoluta seguridad, puesto que conocemos a los que las han hecho. Pero es que hay más. Muchas veces cuando, como en el caso mío, por ejemplo, yo he visto estos 2 objetos en el cielo, muchas personas, más bien cargadas de mala fe que de objetividad, se han dedicado a decir que habíamos sufrido alucinaciones. Entonces, muchas veces, cuando se pueden tener estos documentos gráficos, puede suceder exactamente lo mismo, aunque se demuestre que son auténticos. Bueno, bien, creo que está claro sobre todo la teoría general en este aspecto. Sin ver las fotos, sin estudiar las fotos fotográficas, tampoco vamos. Realmente la contradicción es sobre generalidades y no sobre el caso preciso. Vamos adelante, Javier Vázquez, ¿qué más preguntas? Vamos a ver, señor Rivera, ¿hasta qué punto se ha modificado la imagen sobre este tema desde que se rodó la película que hemos visto esta noche?
Bueno, yo creo que se ha modificado bastante, porque en la época en que se rodó la película, que debía de ser por los años 50, Sí, no recuerdo exactamente la fecha, pues estábamos más o menos en la prehistoria de la época contemporánea de los ovnis, y en pleno auge del mesianismo, de las historias de contactos. Adamski había escrito sus primeros libros y eran muchos los que veían a los seres del espacio como redentores de la humanidad. Desde entonces acá ha llovido mucho, han caído muchos meteoritos, y han pasado muchas cosas, y la comunidad científica se ha ido abriendo poco a poco a la realidad del fenómeno, y científicos de la talla de un Pierre Guérin, un astrónomo, descubridor del cuarto anillo de Saturno, un doctor Allen Hynek, asesor durante 22 años de la aviación americana, y otros muy importantes, han ido estudiando fríamente en laboratorio el fenómeno UFO, y hemos hecho un gran círculo y hemos vuelto al punto de partida, es decir, al reconocimiento de que existe un fenómeno, y de quizá, como decía el malogrado profesor James McDonald, la hipótesis extraterrestre es la menos insatisfactoria de las hipótesis, para explicarlo. Pero yo creo que debemos dejar toda esa ganga que se ha ido formando a su alrededor, todo ese folclore, toda esa mitología, porque claro, al moverse, como he dicho recientemente en unas declaraciones hechas en una revista española, al moverse el fenómeno en esa tierra de nadie científica, entre la ciencia y la realidad, al no estar admitido todavía por la comunidad científica, era natural que una gran parte de vividores, de charlatanes y de desaprensivos se apoderasen del tema, algunos de ellos con muy buena fe incluso, gente pues que tiene complejos de frustración o que tiene en fin, necesidad de creer en algo, de agarrarse a algo porque le han fallado sus esquemas mentales o le han fallado su fe tradicional, y surgiera toda esta cosa, toda esta imagen del extraterrestre bueno, guapo y redentor, que, y esto lo digo entre paréntesis, no sé por qué tiene que ser siempre alto y rubio. A mí me gustaría mucho que hubiese un extraterrestre bajo, moreno y feo. Resumiendo, señor Rivera, que la comunidad científica de alguna manera considera ya por lo menos hoy más en serio este tema. Parte de la comunidad científica, lo que Jacques Vallée llaman el colegio invisible, la universidad invisible. Una gran cantidad de científicos en todo el mundo intercambian información sobre los ovnis, pero lo hacen a nivel privado, puesto que esto podría dañar su imagen, su respectiva lengua ante el público. Y todavía no hay, en fin, yo sé que a esta reunión, esto es una cosa que quizás no debería decir, pero lo digo, ha sido invitado un eminente científico y se ha negado a venir por ese temor que todavía existe en el científico a enfrentarse abiertamente con lo que yo considero que es el mayor problema de nuestra época, pero ese temor existe y debería vencerse, desde luego. Vamos a la conclusión, porque habrá preguntas para ustedes también, va a ser mejor. Es que el tiempo se nos está echando encima. A ver, Javier Vázquez. Esta pregunta es para el señor Van Damme. ¿Jesucristo fue un extraterrestre? Desde luego que no. Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con los seres extraterrestres. Esto es todo. Sesma, ¿quieres añadir algo? No estaría totalmente seguro, simplemente. Sesma no estaría totalmente seguro. Javier Vázquez, adelante. ¿Es cierto que los ovnis prefieren las tierras cálidas a las tierras frías, señores? Carlos Rubén. Sin duda alguna, claro, esta pregunta viene en cierta manera condicionada por el hecho de que donde más observaciones se han realizado ha sido en determinados países de Sudamérica, en donde realmente el clima que impera no es un clima frío. No obstante, esto puede ir ligado quizá incluso más que a factores climáticos, a factores psicológicos, porque evidentemente el temperamento, el carácter, la idiosincrasia, incluso mental de las poblaciones, tiene mucho que ver con el entorno natural. Entonces, en cierta manera, quizás si hubiera que deducir alguna concomitancia de este hecho, yo lo vincularía más a un factor de tipo psicológico que no a un factor de tipo ambiental. Edgar, es cierto que hay más noticias de ovnis en tierras cálidas que frías, y tiene alguna explicación técnica, si es cierto. Hay más informes de los países
en que la gente está al aire libre y que mira el cielo. Los ovnis se ven en el cielo. En los países fríos la gente está más dentro de sus casas, no están en la calle y miran tanto al cielo. Yo dudo mucho que los ovnis tengan una preferencia por los países cálidos. Creo que lo quizás más importante es que incluso en los Estados Unidos vemos más informes de los ovnis durante la primavera, en el verano y el otoño, que los que tenemos en el invierno. Pero sencillamente, repito, esto es porque la gente está más al aire libre en estas épocas templadas y calurosas, que en el invierno, donde la gente está al lado de la chimenea calentándose y no miran al cielo. Sencillamente es así, que no hay tanta gente en las calles observando estos fenómenos en un país muy frío. No creo que efectivamente tenga otra explicación. Javier Vázquez, una consulta previa. Sí. ¿Hay muchas cuestiones? Sí, por ejemplo... Lo digo entonces para hacer cuestiones rápidas, a ver si se puede contestar antes de entrar en un debate final. Vamos a ver, señores, ¿se podría decir que el origen de la especie humana es extraterrestre? ¿Quién más? Primera, por ejemplo. Es que no he entendido la pregunta. ¿Se podría decir que el origen... Le repito, Javier. ¿se podría decir que el origen de la especie humana es extraterrestre? Bueno, yo en esto estoy convencido de que la especie humana, y va a dar redundancia, es humana. Es decir, procede por evolución de un tronco de primates superiores, y estos a su vez pues, proceden de unas especies de mamíferos, y así hasta la célula inicial de los mares del Precámbrico. En fin, yo no creo ahí que haya intervención extraterrestre, quizá discrepo de Fondánica. Bueno, podría haber una división en esto. Los hijos del cielo, los hijos de la tierra. Por ejemplo, nos puede servir, y con esto no hago ninguna defensa, ni en contra ni a favor, de que hay pueblos que tienen una verdadera nostalgia del cielo, su culto a los astros, la astrología. En cambio, por ejemplo, en África son telúricos. Si tienen un sistema de adivinación es por la arena, por la tierra. Es decir, son hijos de la tierra. Y en cambio nosotros parece que son hijos del cielo. Yo no veo ningún inconveniente en que, de la misma manera que la vida, porque indudablemente siempre se ha producido en un planeta, con esto no explicamos nada. De modo que yo me inclinaría, que esto no hay que sepa, de hacer una apuesta, una probabilidad, yo diría que es mixto, que se ha producido en la Tierra y que por una vida general, Que puede haberse producido forasteros, o paralelamente. exactamente, forasteros que se han mezclado. Pandémico. Yo creo realmente que la especie humana no es extraterrestre, pero que la inteligencia sí. Tenemos la teoría de la evolución y yo no dudo esta teoría, la de Darwin, pero falta ese eslabón perdido. Los seres inteligentes en este planeta, incluso el resto del árbol familiar, está en los bosques y todavía son tontos. Yo todavía no he visto un gorila ni un chimpancé que lleve gafas o pantalones. Así que, ¿por qué somos nosotros los únicos inteligentes? Y aquí toda la mitología e incluso los libros sagrados de la humanidad nos dan la respuesta. Se nos dice que los dioses, o así llamados dioses en el plural, crearon al hombre a su imagen y semejanza. Naturalmente es una respuesta hipotética. Podríamos incluso ir más allá y buscar la evidencia genética y genealógica. Hay una evidencia, pero me temo que esto es demasiado complicado y tenemos muy poco tiempo para explicar esto. Pero como he dicho ya anteriormente, creo que la inteligencia del hombre, solamente la inteligencia, no el cuerpo, es un producto creado por medio de una mutación artificial realizada por medio de seres extraterrestres. Porque inmediatamente quiero intervenir. Bien, sin perder de vista que todos y cada uno de nosotros estamos expresándonos en hipótesis, yo matizaría lo que dijo mi amigo von Däniken, en el sentido que me inclino más bien a creer, y repito que es una opinión personal, de que la inteligencia es, digamos, la potencialidad de eclosión de inteligencia está inherente a la evolución misma de la materia en sentido de mayor complejidad. Entonces creo que no hay por qué recurrir a una mutación artificial provocada en un determinado estadio evolutivo del filo humano, sino que cuando llega el momento adecuado para ello, la inteligencia aflora. Y no solo esto, sino que más adelante aflora la conciencia. Y esto yo creo, y me satisface pensar que es una ley cósmica. Javier Vázquez. Señor Rivera, ¿qué relación puede tener... Señor Rivera, ¿qué relación puede tener el famoso apagón de Nueva York con la existencia de extraterrestres?
Bueno, yo creo que ha contestado con mucho mayor conocimiento que yo pueda hacerlo el señor Aycock antes que yo, pero desde luego, como él ha señalado, creo que sobre la central atómica de Niagara Falls, de las cataratas de Niágara, se vio un ovni, y un aviador que estaba entrando en Nueva York, cuando estaba todo apagado, vio también un ovni que fue fotografiado sobre la ciudad de Nueva York. Esto yo creo que sí parece establecer un vínculo. Por otra parte, parece que hay un límite exacto horario entre el comienzo y el final del apagón, que fue exactamente de 24 horas, si no me equivoco. ¿Se vio este ovni probado? Es cierto que se notificaron ovnis durante el apagón, aunque no se ha establecido una correlación directa entre el apagón y los ovnis. Todos los días se notifican que se ven ovnis en el mundo. Tenemos un promedio de 50 o 60 informes todos los meses en el NICAP. Por lo tanto, los informes llegan continuamente, y para tener una prueba definitiva tendríamos que establecer una correlación, y no la tenemos. Pero me temo que tenemos poco tiempo. Aquí estamos especulando de muchas cosas. Muy cortita, añadiendo lo del apagón de Nueva York, hay un detalle que me contó un español que estaba en el aeropuerto Kennedy cuando se produjo, y es impresionante que los relojes eléctricos del aeropuerto no tuvieron que ser tocados porque volvió la energía exactamente 24 horas después. O sea, esto no deja de tener... No, la información que yo poseo también, que el equipo de la había preparado, efectivamente indicaba que no solo ha sido la energía eléctrica, sino todo tipo de energía, y todas las bombas de gasolina. Pero hay casos más estéticos a este respecto. No, la energía volvió a las 4 o 5 horas. Yo estaba allí también. Yo estaba en Connecticut. Perdón, espero que no estuviera en un ascensor. Como la película, claro. Habla del film. No estaba en un ascensor, menos mal. En España se ha producido un apagón similar el año pasado, producto también del paso de uno de estos discos en la provincia de Huelva, entre dos pueblecitos que se llaman Almonte y Bollullos del Condado. Varios testigos por la noche tuvieron que salirse del cine, estaban viendo la película porque se produjo un apagón simultáneo de 1 hora en esos dos pueblos, conectados por la misma red. Y cuando salían de uno de esos pueblos camino del siguiente, del otro, vieron un gran disco sobre uno de los postes de tendido eléctrico, y posteriormente se recobró la energía eléctrica y se vio que uno de los cables estaba seccionado. Vale, esto es verosímil y no oculta nada, efectivamente. Sí, los dos. El caso Sublet, por favor. Sí, bueno, aunque yo por lo que llevo dicho, ya veis que no me vinculo en un 100%, ni mucho menos, a la hipótesis extraterrestre, pero hablando estrictamente de ovnis, sí que recientemente he leído un libro excelente, por cierto, muy buen libro de ovnis, que se llama Desconocidos del Espacio, obra del mayor Teijoe, que fue director del NICAP durante años. Yo creo. Entonces, este libro nos cita un caso concreto de apagón con su correspondiente ovni. O sea, fue en la ciudad mexicana de Cuernavaca y ocurrió, no lo bien, si unas semanas antes o unas semanas después que el de Nueva York. Pero sí que cita Teijoe textualmente que toda la ciudad, el gobernador, el alcalde, todos los ciudadanos durante, no recuerdo bien cuánto tiempo, vieron el ovni sobre la ciudad. Sí, el caso de Cuernavaca es conocido también. Hay pruebas sobre lo de Cuernavaca. El ovni de Cuernavaca. Sí, como he dicho antes, ha habido muchos casos que se han registrado donde parece que los ovnis tienen efectos electromagnéticos sobre los sistemas de energía eléctrica, centrales eléctricas, etc. Yo solamente digo que no tenemos suficiente pruebas de que el apagón de la costa del este de Estados Unidos se pueda atribuir a los ovnis, pero no digo que los apagones no se puedan atribuir a los ovnis. Precisamente la película que hemos visto, que habíamos visto casi todos, el ultimátum de la Tierra, tiene simbólicamente una gran semejanza con el apagón de Nueva York, por parte de la coincidencia de que era un plenilunio, aquel 9 de noviembre de 1965, recuerdo muy bien. Ya conocemos la profecía de Nabucodonosor, su palabra de pronunciación, en que habla de la famosa estatua con la cabeza de oro, techo de plata, de bronce, las piedras, la arcilla y la perla, y que por una piedra, por algo que viene del cielo, que no se sabe qué es, esto se desploma, y realmente es lo que ocurrió
con esa tremenda estatua que simboliza Nueva York, que incluso el motor estaba eléctrico, parece ser que hubo gente que no pudo ni abrir una lata. Esto es como una especie de amago, de preparación, como decía antes. Pues claro, esto no es más que una sugerencia, no es ninguna hipótesis, pero que tiene un valor simbólico muy interesante, que en algún momento se paraliza esa inmensa, ese gigante. Pero eso efectivamente es perfectamente explicable, parece, vamos, Sí, es muy veloz. pero de todas maneras, Sí. es importante tener en cuenta también Javier Blas. Señor Van Daniken, ¿cree usted en un mundo paralelo? No puedo decir que creo, porque creer es no conocer. Yo no sé nada acerca de un mundo paralelo. Claro que he oído hablar de esas teorías, pero no tengo suficientes indicaciones para creer en ello. Creo quizás en la posibilidad de los viajes en el tiempo. Javier Vázquez, una última pregunta, por favor. Última pregunta. Para el señor Eichau. Características sobre el caso Tomás Mandel, que según un espectador dice fue un piloto derribado por un ovni. ¿Es cierto? Se ha pensado durante cierto tiempo que era cierto, pero el capitán Mandel desgraciadamente perdió su vida cuando iba en persecución de un balón meteorológico que era mucho más grande de lo que él conocía. Él pensaba que se estaba acercando porque era un objeto muy grande, más grande de lo que él conocía, y fue demasiado alto con el avión, no tenía suficiente oxígeno, se desmayó y su avión se estrelló. Muchos pensaron durante cierto tiempo que iba en persecución de un ovni, pero no, él iba en persecución de un balón, un globo meteorológico. Para él desconocido. Algo que añadir importante, Van Daniken, por ejemplo. Muchas veces me preguntan si tenemos la prueba definitiva, la prueba concluyente de estos visitantes extraterrestres. Y a veces, cuando sueño, yo me digo, quizá no necesitemos una prueba definitiva. Sencillamente tenemos que mirar un espejo, mirarnos en el espejo. Nosotros somos la prueba. Sí, yo quisiera incidir de nuevo porque realmente es lo que me preocupa y lo que creo que es más importante actualmente de cara al futuro para, digamos, sacar alguna consecuencia positiva, concreta y cierta de la observación del fenómeno OVNI, esta llamada a la comunidad científica para que en la medida de sus posibilidades vaya abandonando esta reserva, esta desconfianza hacia el estudio objetivo de esta tecnología. Entonces, en este terreno, quizá el incidir demasiado en detalles de contactos, de fotografías, esto más bien acentúa la hipersensibilidad de estas personas en relación con el fenómeno. Entonces, de nuevo, insisto que lo que tienen que tener ellos en cuenta para aproximarse al estudio es que el fenómeno es real y que existe. Entonces, las consecuencias las tenemos que tener a través de su trabajo. Entonces, según cuáles sean los resultados, podremos hablar o no de extraterrestres o lo que fuere, pero de momento que entren con el espíritu abierto a trabajar en ello. Bueno, yo quisiera añadir una cosa. Siempre hablamos, claro, esto es lo tremendamente difícil de aceptar para la ciencia. Las estrellas están demasiado lejos, eso de decir más. Pero tenemos que tener en cuenta dos posibilidades. Primero, que pueden existir túneles, por decirlo abreviadamente, en el espacio, y por lo tanto caminos más cortos de la luz. Esto se ha dicho mucho, pero conviene no olvidar. Y segundo, que no tenemos en cuenta la posibilidad de vida en el interior de los planetas, con lo cual la absoluta seguridad que tenemos que en Marte, bueno, no llega a ser ya absoluta, pero en fin, parece muy difícil, casi imposible que en Marte pueda haber una vida más o menos humana, pero si admitimos la posibilidad, que no tiene nada de particular, los frutos, por ejemplo, como diría yo, cualquier fruto, un melón, pues lo mejor está dentro. No tenemos pruebas absolutas de que porque la vida sea en la superficie de la Tierra, no puede haber otros planetas donde la vida sea más en el interior y haya pues oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, es posible incluso que tuvieron el sistema planetario. No es que yo lo crea, ¿no? Pero lo apunto como una posibilidad, una facilidad. Benítez, ¿cómo cerramos esto? Bueno, yo creo que, apuntando a la teoría de Casasier, los científicos tienen ya un terreno muy abonado si lo desean, porque a veces los científicos no lo desean, no desean conocer la verdad, esa es la realidad. En los medios oficiales,
que tenemos en todos los países del mundo. Los gobiernos tienen abundantes pruebas, incluido el nuestro, de la existencia de los ovnis, e incluso muchos de estos miembros del gobierno los han calificado como naves extraterrestres. Hay fotografías que incluso el propio gobierno español tiene algunas películas, no de uno, sino de escuadrillas completas de estas astronautas. Bien, yo solo quería decir que hago mías las palabras de von Däniken que acaba de pronunciar y que yo lo he dicho otras veces de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. Y es esto, que en realidad los extraterrestres existen porque existimos nosotros. Y nos olvidamos demasiado, con demasiada frecuencia, de que nosotros no somos espectadores de una función, que estamos sentados como aquí, como en esta butaca, viendo lo que pasa en un escenario, sino que somos actores. Ahora bien, aunque esto era nuestro orgullo, actores muy secundarios, comparsas, que somos la comparsería. Y que por el hecho de haber vida aquí, que exista vida allá, porque nosotros somos universo, es decir, el cosmos no está fuera de nosotros estamos en el cosmos. Y esto se olvida con demasiada frecuencia, que somos cosmos, que hace una escala molecular. Naturalmente, y que los 92 elementos de la escala de Mendeleev, de la relación atómica, por peso atómico de los elementos, están en todo el universo. Y, por lo tanto, es de presumir que en todo el universo se produzca el fenómeno ese, cuando se den las circunstancias físico-químicas adecuadas, que nosotros llamamos vida. Y al evolucionar esta vida se llega a la vida inteligente. Y, además, se sobrepase, que esto es muy importante, y no estamos en la cima. Yo creo que hay alguien que lo sobrepasa. Para cerrar, no está probado por lo visto nada relativo a visitas extraterrestres ni a vida extraterrestre, pero tampoco hay nada que lo niegue. ¿Se puede decir esto exactamente? Sí, desde luego. Estamos de acuerdo de que nada niega la teoría de que la vida existe en otros planetas. Es muy probable que exista la vida extraterrestre, pero cuando hablamos de la vida en los ovnis, hablamos de algo que no comprendemos totalmente todavía. Hay mucho que aprender todavía. Y en este programa me han llamado la atención muchas de las especulaciones que hemos suscitado aquí. Por ejemplo, algo que yo considero que es muy importante, y es que tendemos a situar nuestros propios valores y nuestros pensamientos, a situarlos en otras culturas. Si hablamos, por ejemplo, de la cultura extraterrestre, tendemos a pensar en ellos del modo que nosotros pensamos. Yo, durante los últimos días, he tenido el honor de visitar este maravilloso país, y por primera vez en mi vida he podido conocer a grandes personajes españoles. Antes de llegar a España yo sabía muy poco de España, pero estos dos últimos días he conocido y he comprendido a muchas personas mucho mejor de lo que lo hice antes de venir aquí. Creo que cuando regrese a mi país comprenderé muchísimo mejor a los españoles, y ojalá que los españoles pudieran venir a los Estados Unidos, y de esta manera no estaríamos situando nuestros propios sistemas de valores en los de otras personas, sino que podríamos conocernos y comprendernos, y hasta que lleguemos a ese punto con los seres extraterrestres, cuando podamos intercambiar ideas con ellos, nunca verdaderamente podremos entender a los seres extraterrestres. Se preside la sociedad civil de estudio de los fenómenos espaciales, probablemente más solvente por los medios por los que trabaja, sobre todo. Él se preocupa muy especialmente de las comunicaciones entre culturas terrestres y no extraterrestres. De todas maneras, aquí desgraciadamente, yo sé que siempre se nos dice que es un poco corto el programa, pero es incluso demasiado largo para la programación posible en televisión española. Aquí terminamos el programa en estos momentos.